Yo siempre pensé que Jesús era un juez severo, alguien que estaba allí para recordarnos constantemente nuestras fallas. Mi imagen de él se formó durante mi niñez, en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Entre misas dominicales y procesiones, lo veía como una figura distante, casi inaccesible. Para mí Jesús era una especie de maestro rígido que te ponía malas notas si no seguías todas las reglas al pie de la letra. No había lugar para dudas ni errores. Y siendo sincera, esa idea no solo me alejaba de la religión, sino que me llenaba de cierto resentimiento. ¿Cómo podría alguien como yo, llena de imperfecciones, ser digna de alguien como él? A lo largo de mi vida, me convencí de que no necesitaba religión. No es que fuera una mala persona, simplemente sentía que toda esa parafernalia religiosa no encajaba conmigo. Me parecía más una obligación social que algo auténtico. Pero todo cambió una tarde de abril en Madrid, cuando paseaba sola por el Parque del Retiro. Era un día precioso con el sol colándose entre las hojas de los árboles y un aire fresco que anunciaba la llegada de la primavera. Caminaba por los senderos de gravilla, observando a las familias, a las parejas y a los artistas callejeros que llenaban el parque. Me sentía tranquila, disfrutando de mi soledad, cuando de repente ocurrió algo que todavía no puedo explicar del todo. En un instante todo a mi alrededor se desvaneció. Ya no escuchaba el murmullo de la gente ni sentía el viento en mi rostro. Fue como si el tiempo se detuviera y yo quedara suspendida en un espacio completamente distinto. Me invadió una sensación de paz tan intensa que todas las preocupaciones de mi vida desaparecieron al instante. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi espíritu se hubiera elevado a otro lugar. Me encontré en un espacio que no puedo describir con precisión. No era un lugar físico, pero tampoco un vacío. Había una luz increíblemente cálida, brillante pero no cegadora, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era una luz viva, que transmitía amor y aceptación. No había sombras, no había rincones oscuros, solo una claridad absoluta que me envolvía por completo. De pronto, frente a mí, apareció una figura. Al principio era solo una silueta, pero había algo en su presencia que me hizo sentir pequeña, pero no en un sentido negativo, sino como si estuviera ante algo tan grande y maravilloso que no podía comprender del todo. Poco a poco esa figura se fue definiendo hasta que lo vi claramente, era Jesús. Pero no era el Jesús que yo había imaginado toda mi vida. No era el hombre severo con rostro serio, que aparecía en los cuadros de la iglesia de mi pueblo. Este Jesús era diferente. Su rostro irradiaba una bondad que nunca había visto antes, una mezcla de amor, ternura y comprensión. Su sonrisa era tan cálida que sentí que toda mi vida había estado equivocada sobre él. Sus ojos eran lo más impactante. Eran profundos como si pudieran ver cada rincón de mi alma, cada pensamiento, cada error, cada cosa buena que había hecho. Pero lo que más me sorprendió fue que no había juicio en su mirada, solo aceptación. Me sentí completamente desnuda ante él, pero no vulnerable, sino como si estuviera frente a alguien que me entendía mejor de lo que yo misma podía entenderme. No habló con palabras, pero de alguna manera pude sentir lo que quería transmitirme. Era como si cada pensamiento suyo se transformara en emociones e imágenes que aparecían directamente en mi mente. Me mostró escenas de mi vida, pero no las grandes decisiones ni los momentos que yo consideraba importantes. En cambio me mostró pequeños actos de bondad que había olvidado por completo, una vez que compartí mi almuerzo con una compañera de colegio que no tenía nada, otra vez que consolé a un amigo que estaba pasando por un mal momento, y hasta el día que, sin pensarlo demasiado, cuidé de un pájaro herido que encontré en mi jardín. En cada escena, sentí un amor inmenso. Era como si esas pequeñas cosas, que yo había considerado insignificantes, fueran los momentos más valiosos de mi vida. Pero también me mostró momentos en los que me había cerrado al amor, situaciones en las que había actuado con egoísmo o había juzgado a los demás. Sin embargo, no sentí reproches ni culpa, solo una invitación a reflexionar, a ser más consciente. En un momento me atreví a preguntar, aunque no con palabras, sino desde mi corazón, por qué me había mostrado todo eso. Su respuesta no fue lo que esperaba. No me habló de reglas ni de doctrinas, sino de amor. Me hizo entender que el propósito de mi vida no era alcanzar la perfección, sino aprender a amar,
a ser compasiva, tanto conmigo misma como con los demás. Después de un tiempo sentí que era hora de regresar. La luz comenzó a desvanecerse lentamente y aunque no quería irme, sabía que no era mi momento de quedarme allí. Cuando abrí los ojos estaba de nuevo en el retiro, sentada en el mismo banco donde todo había comenzado. El mundo seguía igual, con el bullicio de la gente y el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Pero yo ya no era la misma. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Ahora veo a Jesús no como un juez severo, sino como una presencia llena de amor y compasión. Entendí que no se trata de cumplir con reglas o doctrinas, sino de vivir con el corazón abierto, buscando siempre dar lo mejor de mí. Y cada vez que dudo, que me siento perdida o que el mundo parece demasiado duro, recuerdo esos ojos, esa luz y esa sonrisa. Porque sé que al final no estamos solos. Siempre hay amor, siempre hay esperanza, y siempre hay una segunda oportunidad para mirar al mundo con nuevos ojos. Después de aquella experiencia, mi vida dio un giro completo. Ya no veía el mundo con la misma prisa ni con el filtro de la insatisfacción. Cada día comenzó a tener un nuevo significado para mí. Las cosas simples que antes pasaban desapercibidas se volvieron momentos de gratitud, el canto de los pájaros al amanecer, una charla tranquila con mis nietos o incluso los atardeceres rojizos que pintan el cielo sobre Toledo. Comprendí que la verdadera espiritualidad no estaba en los grandes gestos ni en aparentar perfección, sino en vivir con autenticidad y amor en cada pequeña acción. Con el tiempo empecé a compartir mi experiencia con otras personas. No fue fácil al principio porque temía que me tomaran por loca o que no entendieran lo que había vivido. Pero para mi sorpresa, muchos se sentían tocados por lo que contaba. No hablo de doctrinas ni intento convencer a nadie, solo cuento cómo mi encuentro con Jesús transformó mi corazón. A través de esas conversaciones, he conocido a personas maravillosas y he sentido que mi historia, de alguna manera, puede servir de consuelo o inspiración para otros. Hoy vivo con una serenidad que nunca pensé que fuera posible. Cada día es un regalo que me esfuerzo por aprovechar al máximo. Ya no temo al futuro ni a lo desconocido, porque sé que ese amor que experimenté sigue presente, guiándome y sosteniéndome. Si algo aprendí de aquella luz, es que no estamos solos y que todo, incluso nuestras imperfecciones, forma parte de un plan lleno de amor y propósito. Desde entonces he encontrado formas sencillas de honrar lo que viví. Comencé a dedicar tiempo a ayudar a los demás, ya sea visitando a personas mayores en residencias o simplemente escuchando con paciencia a quien necesita desahogarse. También aprendí a perdonarme por mis errores y a perdonar a quienes, en el pasado, me hicieron daño. No porque sea fácil, sino porque ahora entiendo que el amor y la compasión son las fuerzas que realmente nos transforman. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, siento que lleva un poco de esa luz que me tocó y que, de alguna manera, sigue brillando a través de mí.